Muy buenos días, mi nombre es Uber Samuel González Pineda, soy estudiante del CAU Villavicencio de la Universidad Santo Tomás Abierta de Distancia en licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. El día de hoy les quiero hablar y socializar acerca del caballo como tema y objeto de estudio dentro de la historia del arte, teniendo en cuenta y a partir de los trabajos pictóricos que se han realizado para hacer como tal la línea de tiempo de esta socialización. Entonces, para empezar, se puede decir que a lo largo de la historia pues han habido muchos caballos famosos por algún concepto, caballos históricos y reales, famosos por méritos propios o por la notoriedad de su propietario. También han habido caballos mitológicos, caballos imaginarios de fama literaria, caballos campeones en las carreras o los deportes hípicos, y pues en cada caso los detalles sobre la gloria de cada caballo pues a veces los aspectos menos gloriosos explican muchas cosas sobre las personas y la sociedad en cada época y lugar. Entonces, asimismo podemos encontrar, por ejemplo, eh, la pintura rupestre de hace más de 40.000 años, que tiene más de 40.000 años de antigüedad. Esta es una obra propia como anteriormente se mencionó y todas las figuras y formas que encontrarán en este video se encuentran como referencia del libro Arte, Guías Visuales Editoriales El Ateneo. Y posteriormente, bueno, para esta obra, pues se tuvieron en cuenta algunos aspectos. El primero, para el papel se quería pues, representar como tal la textura y el color como tal también de estas cuevas y estas rocas en las cuales fueron plasmados estos primeros trabajos pictóricos. Entonces, en este caso, para hacer una obra de tantos años, pues manejaban una colimetría y un uso del volumen pues bastante interesante. Se intentó representar el color típico de estas representaciones, como lo es el negro, que ellos utilizaban en este caso el carbón, el rojo, que aquí pueden encontrar algunas manchas de rojo, que ellos lo representaban con sangre, y el café, como pueden encontrar por estas zonas, y aquí este difuminato, pues ellos lo representaban a partir, bueno, lo hacían a partir de las plantas y rocas pues como tal de estas épocas, con estas esencias. Entonces, podemos encontrar varios aspectos. Uno, las patas de los caballos eran mucho más pequeñas y el volumen de los caballos como tal era mucho más amplio a caballos que encontramos ahora. Entonces, esto se debe posiblemente a que trataban de simular a los caballos corriendo, o que realmente en estas épocas, como en el anterior video se mostró, estos caballos eran como mucho más voluptuosos y tenían un gen de patas un poco más pequeño. Bueno, también podemos decir a partir de esta obra que digamos estas primeras representaciones se hacían no solamente para la casa y este tipo de cosas, sino también tal vez para comunicarse. Digamos, algunas tribus que no se conocían o que no tenían el mismo lenguaje con otras tribus, se podían comunicar a través de estas representaciones. Entonces aquí es como donde podemos encontrar como las primeras comunicaciones que tenían los primeros hombres de este planeta, y se comunicaban a partir de la parte pictórica. Digamos, aquí en Lejanías Meta hay una roca muy conocida, una piedra muy conocida que se llama Piedra Gorda. Es una piedra inmensa en donde las tribus indígenas pasaban y dejaban grabado en esta roca algunos mensajes o formas que luego eran también representadas por otro grupo de indígenas que llegaba al mismo lugar. Entonces era como una comunicación intermedia dentro de esta zona. Esta piedra la pueden encontrar en internet, se llama Piedra Gorda, la encuentran así, de Lejanías Meta. Listo, continuamos entonces con la pintura en el Antiguo Egipto. Aquí básicamente esta también es una obra propia, todo lo que van a encontrar aquí son obras recreadas para esta socialización como tal. Entonces, en la pintura egipcia no se encuentra una perspectiva. Los dibujos y representaciones artísticas no respetan puntos de fuga o perspectivas, sino que se maneja un prototipo establecido meramente plano, como pueden observar.
Esto básicamente lo noté por varios aspectos. El primero, digamos, la pechera que trae el faraón Ramsés II, eh, pues digamos, en este caso, eh, la onda del arco, digamos, termina aquí, empieza aquí y termina acá. Entonces, digamos que no hay como tal un uso de la perspectiva correcto, es meramente plano. Digamos que también encontré que no hay un solo caballo, son dos, pero pues al verlo desde un ángulo plano, pues pareciese solamente uno. Incluso mientras lo pintaba pensaba que era que el caballo tenía ocho patas. Entonces ese es otro aspecto. Entonces también tuve mucho en cuenta los papiros para esta representación, así que también busqué otro papel muy parecido a ese. Esto fue lo más cercano que encontré y no es papel craft ni papel de otro tipo, incluso ya traía estas representaciones aquí de rojo como si fuese sangre, que, que pues para el anterior trabajo me ayudó bastante. Entonces, pues básicamente encontré que los faraones, como en este caso Ramsés II, son mucho más grandes que los seres de clase media o alta. En este caso, pues el volumen del jinete es simétrico con el del caballo, como pueden observar. Esto nos dice varias cosas. Eh, Primero, pues que los caballos eran considerados casi como iguales y casi, o sea, y en ese sentido, divinos. Porque recuerden que la historia nos cuenta que los faraones eran considerados dioses. Y por eso pues pictóricamente pues son representados mucho más grandes que la clase media o la clase baja. Eh, Esta obra básicamente es de 1280 a.C. y es Victoria en Tebas y Muk está satisfecha, que eran pues los caballos del carro de guerra de Ramsés II que participaron en la batalla de Cadex. Ya en la Grecia clásica, del 500 al 300 a.C., este es un caballo mitológico o imaginario que es conocido comúnmente como Pegaso, ¿sí? En la mitología griega, pues es un caballo alado que fue el primer caballo como tal que llegó a estar entre los dioses. Además era el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra. Nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Comúnmente pues suele representarse como un caballo en blanco o negro, y una característica de su vuelo es que cuando lo realiza mueve las patas como si en realidad estuviera corriendo por el aire. Entonces, esta representación la hice, bueno, esto es una ilustración que se realizó en Illustrator, un programa de Adobe Effects. Básicamente lo que yo quería era hacer la representación como tal y hacer una plantilla para luego plasmarla en una de las vasijas como tal de esta época. Digamos, en esta época estas figuras se manejaron muchísimo en las vasijas. A ver, vamos a buscar acá, por ejemplo, eh, vasija de, de Pegaso griega. Entonces, vamos a buscar acá en imágenes. Y por ejemplo, aquí podemos encontrar que está un poco lento el internet. Entonces, en mi caso, yo quería hacer una representación muy parecida a esta, que era básicamente plasmarla dentro de una vasija, pero la verdad tuve problemas para hacerlo. Entonces, básicamente lo que hice fue tomar conciencia de las formas y colores como tal de estas obras pictóricas y representarla en esta ilustración. Entonces, digamos que también, bueno, hace alusión básicamente al color y a las formas, como anteriormente se mencionó, se pintaba tanto en blanco como en negro. Y este aro simboliza el traspaso del tiempo de la Grecia clásica a la Grecia helenística. Entonces, bueno, aquí les dejo esta representación. Entonces aquí ya pasamos a la Grecia helenística.
del 300 al primero antes de Cristo. Aquí podemos encontrar a Bucéfalo, que fue el caballo de Alejandro Magno, y pues la verdad es bastante lo que uno puede encontrar a partir de esto. Entonces, existen infinidad de personajes que han pasado como tal a la historia por sus hazañas y sus conquistas, pero pocos son los animales que han gozado de tanta fama como sus dueños, ¿sí? Uno de los más reconocidos es Bucéfalo, el caballo que acompañó a Alejandro Magno en todas sus batallas durante más de 30 años, y básicamente eh, cuentan algunas de las historias que ninguno de los experimentados jinetes de la corte fue capaz de montar a Bucéfalo, y cuando ya había sido desechado por el monarca fue cuando su hijo Alejandro pues se percató de que el animal era tremendamente desconfiado y fiero, básicamente porque le tenía mucho miedo a su sombra. Entonces aquí, como podemos ver, se trató de representar de mejor manera la sombra del caballo. Eh, Esto básicamente porque eh, cuando Alejandro se percata de que el animal pues le tiene miedo a su sombra, lo que él decide es montarlo o tratar de montarlo de cara al sol. Entonces este caballo se asustaba pues muchísimo con su sombra, y era muy brioso precisamente porque no había sido domado. Entonces, en ese momento, ante las risas de los presentes y las dudas de su padre Alejandro, pues se ofreció como tal a intentar tomar al corcel, y para conseguirlo, digamos que eso fue como un truco, ¿no? Que puso el caballo de cara al sol y hablándole suavemente, pues consiguió subirse sobre su lomo y montarlo ante pues la admiración de todos. Ahí es cuando su padre pronunció su célebre frase, que yo sé que muchos la han escuchado: hijo, búscate un reino que se iguale a tu grandeza, porque Macedonia es pequeña para ti. Entonces, a partir de entonces, Bucéfalo dejó que los criados se ocuparan de él, pero solo permitía que pues, lo montara Alejandro. Una de las primeras leyendas sobre este famoso equino también es cuando eh, equino, perdón, se me estaba viendo el audio. Entonces, una de las primeras leyendas sobre este famoso equino fue recogida por el historiador griego Calístenes, que era sobrino de Aristóteles, y en sus textos él narra que Bucéfalo era un caballo de hermosa figura, de una belleza extraordinaria, y que estaba dominado por un furor salvaje. Cuenta la historia que incluso se alimentaba de carne humana. Esto posiblemente puede ser pues un poco salido de contexto, digamos, porque los historiadores quizás querían como generar pánico dentro de esa época, pero lo que sí se sabe es que Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, pues lo mantenía encerrado en una jaula de oro, arrojando a su interior a todo aquel que se atreviera a desobedecerlo. Entonces, bueno, su nombre como tal, Bucéfalo, en griego significa cabeza de buey. Eh, Porque básicamente suena como bucéfalo, ¿no? Entonces, por ese bucei. Entonces, creo que es más que todo por eso. De esta forma, pues, este animal también se convirtió en el más fiel aliado de Alejandro Magno durante casi 30 años, acompañándole en todas sus campañas militares en Asia contra el imperio aquemenidita. Como anécdota, se cuenta que por error una noche unos ladrones robaron a Bucéfalo, y que al enterarse del enfado y de la pena, Alejandro lo volvieron de inmediato. También, según los textos históricos, Bucéfalo murió en la batalla de Hidaspes en el año 326 a.C. Algunos defienden que cayó en combate, mientras que otros autores creen que murió con posterioridad debido a su avanzada edad. Pero tal fue el dolor de Alejandro por la pérdida de su fiel compañero, que celebró un funeral oficial como tal,
y fundó en su honor la ciudad de Alejandría, Buceifala, reconociendo que gracias a su caballo pues se debía gran parte del éxito en las guerras de Asia. Entonces, esta obra pictórica se realizó, se representó a partir de unos poemas que encontré a partir de, pues como tal para Bucéfalo. Entonces, eh, el primero es negro como un espíritu del Hades, ligero como un dios, la piel brillante, rebelde la montura y al montante, quebró orgullos, deshizo voluntades. Alejandro no halló dificultades, doblegó su poder desafiante, lo cabalgó en su caminar triunfante y en su nombre fundó varias ciudades. El potro de mi sangre alborotado caracolea en fiero remolino, sin mano firme a sujetar la brida, la crin flotando al viento destacado, relincha galopeando en el camino hacia una libertad no restringida. Tuvo que ser el joven Alejandro el que aplacara tus miedos, Bucéfalo, el que te domara, el que te ayudara a vencer el pánico a tu sombra cabalgando hacia la luz. Por eso Macedonia se os hizo pequeña, y salisteis a batallar, a conquistar el mundo, uniste tu destino al destino de Alejandro y a tu sombra a la suya. Entonces, como mencionaban los poemas, pues era un caballo muy brioso, un caballo demasiado feroz y pues también teniendo en cuenta eso, quise representar también pues como tal su sombra. Entonces, este tipo de papel sí ya fue realizado a mano con ayuda de acuarelas y como tal el tramado para sus formas y volúmenes y colores fue realizado a partir del bolígrafo. Entonces, también se puede mencionar que digamos este papel se simula también muchísimo a esa época. Pues lastimosamente no son muchas las épocas no son muchos los papeles ni representaciones que se pueden encontrar de esa época, pero quise hacerlo de esta manera, pues representando primeramente su color, que era negro brillante, y segundo su forma. Como pueden observar, es un caballo que se ve a simple vista bastante grande, bastante fiero, y la verdad muy hermoso. Ya en Roma imperial, del año 27 a.C. al 300 después de Cristo, encontramos que si a lo largo de la historia han existido caballos extraordinarios, uno de ellos es sin duda Genitor. Eh, Cuando tomó el poder en Roma, el señor Julio César, eh, pues cuando tomó como tal el poder en Roma, el emperador Julio César cruzó el río Rubicón a lomos de Genator, un caballo extraordinario que debido a bueno, a una malformación tenía en sus patas tres pezuñas que se asemejaban a los pies de un hombre. Gracias a esa malformación los sacerdotes pues auguraron que quien montara el Genator domaría como tal al mundo. Y por esta razón Julio César lo consideró desde el primer momento como su caballo favorito. También prohibió que, digamos, cualquier otra persona llegara a montarlo y él se encargó de forma personal su cuidado y alimentación. Del caballo de Julio César se decía que tenía los cascos prácticamente idénticos a las extremidades de un hombre, con tres pezuñas al final de sus patas que a simple vista se asemejaban pues se asemejaban bastante a los dedos de un pie. De que la leyenda ya bautizado a Genator como el caballo de los pies de hombre. Entonces, también y el futuro emperador romano, pues el que eligió en honor a su padre Cayo Julio el nombre de Genator para aquel caballo con pies de hombre, un vocablo cuyo significado en latín es creador, o padre o reproductor. También hizo levantar una estatua del animal delante del templo de Venus, Genetris, para que las divinidades lo protegieran durante pues, las batallas. Entonces, esta representación se hizo básicamente en estas historias. Y aquí podemos encontrar pues, la representación de dichas pezuñas.
También se trató de similar un poco los colores y, y las formas. Y aquí se tuvo en cuenta un poco más la perspectiva en un gran plano general y el caballo en un plano mucho más cercano. Ya en el arte gótico, que es un estilo fascinante debido a que en él pues, se unifican el arte y la nueva teología que surgía en Europa hacia el año 1100. Entonces, algunos historiadores de la Ilustración veían este estilo como una expresión de una época oscurantista, pero el arte gótico fue una estética de luz sobre todas las cosas. En él se manifestó el humanismo teocéntrico que dio paso pues como tal al antropocentrismo renacentista. Entonces en el gótico pues tuvo su inicio en la Baja Edad Media en Francia, desde donde se irradió al resto de Europa. Cada país, sin embargo, pues incorporó elementos de su cultura y así en cada uno adquirió pues características particulares. Digamos que en este caso podemos encontrar que se utilizaron colores bastante fríos como los de esta época. Se tuvo también mucho en cuenta el azul, el negro, las formas y ese estilo de divino o, o antropocéntrico de esta época. También dentro del gótico también pues, se pudo denotar que en cuanto a la pintura utilizaron técnicas como el temple y el óleo, pintaron sobre tablas, hicieron diferentes pinturas en murales. Digamos, esta obra está realizada en un triple de madera de, de MDF, perdón, de, de 1 metro por 58. Entonces, también se puede decir que para ellos el dibujo tenía gran importancia, pues era el encargado de limitar las diferentes formas, marcar modelos y crear ritmos compositivos. Digamos, en este caso la luz es muy importante y al igual que en esa época, pues para lograr destacar el volumen, también los colores eran elementos claves y se utilizaban pues de diferentes gamas ternarias, perdón, llenando de gran colorido tonos simbólicos. Entonces aquí podemos encontrar que digamos las formas y volúmenes como tal y en cuanto a la textura pues, son bastante similares a este tipo de obras pictóricas de esta época. Ya entrando al Renacimiento en el año 1500 a 1600 encontramos eh, las, las primeras representaciones o bocetos que se realizaron. Entonces digamos en este caso yo lo hice a partir de una ilustración, una vectorización muy similar también a las primeras manifestaciones pictóricas de Leonardo da Vinci de sus estudios como tal del caballo. Entonces, digamos que en este aspecto y durante esta época, el dibujo como tal era como un paso para llegar a la pintura y posteriormente al uso de detalles y demás formas. Entonces, digamos que estos bocetos dentro de esta época no significarían una pintura, no significarían una obra de arte como tal, sino parte de un proceso para llegar a obras como esta. Entonces, digamos que la pintura en el Renacimiento pues tenía como meta recuperar las formas estilísticas griegas y romanas, como anteriormente se mencionó, dejando de lado los adelantos logrados en la Edad Media. Si en el gótico, pues lo predominante eran las formas de frágil, sofisticada y de una apariencia, en el Renacimiento pues ya se buscó conjugar el vigor de las masas, el ritmo y la simetría en las formas, así como la reproducción de obras a la vez sólidas y como se puede ver acá, sencillas. Entonces, en las creaciones plásticas de este tiempo, la masa dominaba la línea, como anteriormente se mencionó. Los artistas también del Renacimiento, como Da Vinci, Tiziano, Miguel Ángel, pues ellos utilizaban la perspectiva y la geometría para dar profundidad y realismo a sus pinturas, que fue básicamente lo que se trató de buscar en estas obras.
Los artistas también se centraban en la perspectiva de un puntos de fuga, y en las agrupaciones geométricas de las figuras. También se utilizó mucho lo que fue el claroscuro, que pues es una técnica en la cual los artistas utilizan colores claros y oscuros para recrear profundidad y realismo. La palabra viene de un término italiano que designa luz y oscuridad, y Leonardo da Vinci pues, y Rafael utilizaron la técnica de claroscuro en gran parte de su trabajo, pero fue Tommaso Masaccio, perdón si no lo pronuncio bien, el que pues como tal introdujo la técnica en el Renacimiento italiano. Eh, Bien, entonces para finalizar quise hacer una representación final. Pues ya se pasó de la representación de bocetos a la pintura, a los detalles y colores y formas y utilización de la perspectiva para llegar posteriormente a lo que es el tallado. En este caso, esta es una obra que representa todo esto, y sobre todo todas estas épocas, sobre todo la romana, en donde pues las manifestaciones de los grandes representantes a nivel político eran tallados sobre maderas y piedras. Entonces yo quise hacer lo mismo en este caso para el caballo, y como terminar todo este trabajo con esta obra, y, y determinar como tal la impresión para culminar como tal. Espero este video haya sido de su agrado y muchísimas gracias a todos.